Sala Regional Jalapa presenta Cátedra de Derecho Constitucional, Dr. Manuel González Oropeza. El pasado 17 de abril de 2015 se llevó a cabo en el Colegio de Veracruz de esta ciudad capital la Cátedra de Derecho Constitucional Dr. Manuel González Oropeza, como un reconocimiento al magistrado integrante de la Sala Superior por su amplia trayectoria en el ámbito jurisdiccional y sus contribuciones en la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía. La cátedra fue impartida por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Constancio Carrasco Daza, quien, entre otras cosas, explicó que durante décadas México carecía de una tutela judicial en materia de derechos políticos, la cual es la fórmula más eficaz de proteger la democracia, pero gracias a las contribuciones de personajes como el magistrado González Oropeza, hoy en día ya es una realidad. En presencia de usted, como testigo de honor, señor magistrado Carrasco Daza, quiero entregarle de manera efectiva la llave de su cubículo a nuestro investigador honorario, al magistrado y doctor Manuel González Oropeza. Tiene aquí su casa y tiene aquí donde llegar para poder estudiar y seguir proponiendo esta construcción de la democracia a la que tanto ha aportado nuestro país. Aquí es su casa, señor. El objetivo de la cátedra es promover los estudios de Derecho Constitucional Estatal, de enfatizar el potencial tan grande que tienen los estados para ahondar en sus instituciones, no solo porque jurídicamente así se requiere por la Constitución Federal, sino porque políticamente la pluralidad le ha dado a nuestros estados, afortunadamente, una diversidad de perspectivas y de opiniones. Yo invito a la amable audiencia, entonces, a escuchar las palabras del señor magistrado Constancio Carrasco. Muy buenas tardes a todos. Son distintas emociones, lo digo sincera y sensatamente, las que estoy sintiendo en este momento. Y ojalá tenga la capacidad en el momento de desarrollar con ustedes un pequeño ejercicio en esta charla, de poderlos ir convenciendo porque estoy con estas emociones y podérselas ir explicando. Agradezco muchísimo, de veras, al maestro Eugenio Vázquez Muñoz la invitación para estar en el Colegio de Veracruz. Hay dos lugares donde todo juez constitucional se siente muy cómodo. El primero es en las sesiones públicas de los tribunales constitucionales. Pero hay otro lugar donde los jueces constitucionales nos sentimos como en casa. Son en los colegios académicos. Y más cuando son colegios académicos que tienen como finalidad cerrar la brecha entre sociedad y Estado, cerrar la brecha entre sociedad y justicia. Cuando los colegios académicos cumplen esa finalidad, como lo es el de Veracruz, créanme, los jueces constitucionales nos sentimos como peces en el agua. Muchísimas gracias al maestro Eugenio Vázquez Muñoz por la invitación a esta casa de la cultura jurídica de los veracruzanos. También agradezco muchísimo al representante del señor gobernador constitucional del Estado, su presencia con nosotros. Especialmente también a los magistrados de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tres brillantes exsecretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en esa perspectiva somos pares y provenimos de la misma casa. Agradezco muchísimo la presencia también de mis compañeros magistrados de circuito que he podido alcanzar a reconocer, a Sofía Virgen, José Manuel de Alba, porque un servidor es magistrado de circuito.
Y eso agradezco muchísimo, entrañablemente, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les decía que son muchos sentimientos los que revolucionan ahorita mis ideas. Es la primera oportunidad que tengo de salir como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No soy un hombre acostumbrado a tener una agenda muy dinámica más allá del Tribunal Electoral. Esta agenda la hemos depositado con total acierto el Pleno de la Sala Superior en un juez universal en toda la extensión de la palabra que la integra, que es hoy el homenajeado, el doctor Manuel González Oropesa. Y esto me hace muy afortunado de reencontrarme con Veracruz. La oportunidad que nos da a todos el Colegio de Veracruz de homenajear en la exacta dimensión la obra jurídica del doctor González Oropesa, que eso es de lo que quiero platicar con ustedes de manera muy breve, sobre todo motivado de que veo a muchos jóvenes y entiendo muchos formándose hoy en las leyes, y esto a mí me hace inmensamente feliz de poder intercambiar unos puntos de vista en esta cátedra. La revolución constitucional que se dio en este estado en el año 2000, en mi perspectiva respetuosa, que empezó a edificarse, creo, en 1999 y antes, creo que dio las bases, esa es la manera en que lo observo, de la perspectiva constitucional que 11 años después reconoció a nivel federal el poder revisor de la Constitución. Voy a tratar de explicar con ustedes la trascendencia de este tema. Manuel González Oropesa abonó durante toda su formación profesional a un pensamiento constitucional que se formó en el más genuino federalismo. Esto es fundamental platicarlo con ustedes. El federalismo visto como el respeto a las soberanías estatales unidos a un pacto federal o a un pacto político fundamental. ¿Por qué hago esta precisión y a dónde los quiero llevar? Siempre me pregunto como juez constitucional, ¿cómo tuvo una visión para construir conjuntamente con el doctor Rabasa una obra constitucional que pudiera haberse adelantado más de una década a una reforma constitucional, donde se alimentó Manuel González Oropesa de los conocimientos para poder hacer esta reflexión? Traigo a la luz de ustedes dos obras que me explicaron a mí un poco tarde, porque las revisé después ya de 4 o 5 años que lo conocía. La justicia constitucional en las entidades federativas y Yucatán, el origen del amparo local. Allí encontré en estas obras de autoría de Manuel González Oropesa una explicación profunda a las reflexiones que quiero compartirles. González Oropesa es un apasionado del constitucionalismo local. Se complementa esa pasión por el constitucionalismo local en nuestro sistema con un profundo conocimiento por el sistema constitucional y jurisprudencial norteamericano. Y ahí encontré la razón de ser por la similitud de lo que es
el constitucionalismo local en México y la perspectiva del constitucionalismo norteamericano, esta lógica de avanzado en que inscribo el pensamiento de Eloy Homenajeado. En el año 2000 teníamos una edificación constitucional en México en dos perspectivas. La primera, que reconocía en la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, que eran en ese entonces los máximos intérpretes o intérpretes exclusivos de la constitucionalidad en México. Teníamos concentrado, déjenme ponerlo en esos términos, el control constitucional por vía judicial o la tutela judicial a través del control concentrado de los tribunales federales. Edificado nuestro sistema jerárquico normativo constitucional en el artículo 133. Reconocíamos en esa lógica piramidal el valor jerárquico de nuestro orden jurídico. Estaba así diseñado: supremacía constitucional, los tratados internacionales en un sistema escalonado en esa perspectiva por debajo de la Constitución, y luego teníamos las leyes generales, leyes federales, y luego teníamos la soberanía estatal, es decir, un sistema de competencias definidos en federación y estado. Y entonces irrumpió en el constitucionalismo mexicano la Constitución de Veracruz, que se consolidó en el año 2000. ¿Y cuáles fueron las bases de ese constitucionalismo? Se implementó un juicio para la protección de los derechos humanos. ¿Qué trae consigo hoy, después de la reforma constitucional de 2011, y sobre todo para los jóvenes que se forman en leyes y que están egresando de las universidades y que por fortuna ya viven el fenómeno de la interpretación progresiva en materia de derechos humanos, ya conocen, ya exploran la reforma al artículo 1 constitucional, ya ven la Constitución como una interpretación sistematizada que, en tratándose de derechos humanos, tiene una visión de favorecimiento. Seguramente la dimensión de mis palabras no pueda provocar lo que pretendo, pero en el año 1999 en México, hablar de un juicio local para la protección de derechos humanos era bastante más que arriesgado. ¿Y dónde está el primer mérito de un juicio de este calado? El primer mérito, lo digo como juez constitucional, no lo he encontrado escrito en las obras que se han publicado con posterioridad, es que el juicio de amparo mexicano, que procede, como todos ustedes saben, en contra de violaciones precisamente a derechos humanos, aunque en el año 2000 estaba trazado nuestro modelo, la procedencia del amparo, en contra de violaciones a garantías individuales. Y hoy hay un reconocimiento expreso de que los derechos humanos son el tema sustantivo y las garantías son el instrumento para protegerlos. Pero ese es un problema que se resuelve en la semántica. Es que el juicio de amparo era improcedente en tratándose de derechos políticos. Así de claro. ¿Qué significa? Que en nuestro orden jurídico constitucional no había tutela judicial para violaciones por parte de las autoridades
de derechos políticos. Y cuando uno dimensiona un juicio para la protección de derechos humanos, y como los derechos políticos son derechos humanos en el más genuino de sus expresiones, de su connotación, podemos observar cómo en el estado de Veracruz, la Sala Constitucional, en el año 2000, pudo proteger violaciones a derechos políticos, así de claro, a los derechos de participación política, el derecho político a ejercer nuestro voto activo, a ejercer nuestro voto pasivo. Pero permítame arriesgarme. Manuel González Oropesa me conoce perfectamente cómo me arriesgo en las sesiones y voy adelante. No solo derechos políticos, sino derechos políticos electorales, porque se dimensionó en esa reforma en el Estado una protección más amplia o una protección de nivel universal de derechos, que no lo tenía nuestra estructura de amparo. ¿Por qué en México no tuvimos durante varias décadas tutela judicial en materia de derechos políticos? Ustedes lo saben, yo de eso no les vengo a platicar. Las disquisiciones de José María Iglesias y Vallarta explican como nadie ello. Pero en el año 2000 era inaceptable que una democracia que se construye no protegiera derechos políticos. ¿Cuál es la fórmula más eficaz de proteger a la democracia? Pues a través de la tutela de los derechos políticos. Y en nuestro orden jurídico no existía. En el 2000, en el estado de Veracruz, se abonó a un espectro más amplio en mi perspectiva de protección. Pero no dejo de especular y busco más méritos en el juicio para la protección de derechos humanos de Veracruz. Y digo, qué triste que no tuve la oportunidad de ser magistrado en el estado de Veracruz, de esa sala constitucional en aquella época. De veras lo digo con profunda convicción, porque también nuestra edificación de amparo tenía otra clase de límites, no solo los límites a la procedencia para la exigencia de la tutela de derechos de participación política, no. Nuestro amparo también encontraba otra clase de límites para poder acudir en su demanda. La perspectiva con la que se edificó el juicio para la protección de derechos humanos, sin duda, la vencía. Pero la propia reforma constitucional estableció la implementación de la acción por omisión legislativa. Lo pongo en este contexto. A escasos 3 años, desde 2011, concomitantemente con la reforma constitucional en materia de progresividad de derechos humanos, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, empezó a conocer los primeros asuntos por omisión tanto constitucional como por omisión legislativa. Apenas en el año 2011, y además se dieron en una lógica muy importante, en los términos del reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes. Es decir, previo al reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes, empezamos a tener asuntos en sede del Tribunal Electoral, donde nos reclamaron ciudadanos, varios de ellos, a través del juicio para la protección de derechos políticos, la posibilidad
de su reconocimiento constitucional a partir de interpretaciones muy audaces que le hacían a la Sala Superior de qué tenor. Nos planteaban, permítanme interesarlos brevemente en el tema, nos planteaban que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece, como todos ustedes saben, yo le digo a mis alumnos en el posgrado, siempre les digo, cuando llego y veo que tienen en su silla nada más la Constitución, ahora les digo, no, ese lujo me lo podía dar yo, ya ustedes no se pueden dar ese lujo, no les está permitido. Hoy ya forma parte del Corpus Juris Nacional la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución, y por favor me los ponen así, les digo. Y vamos a dialogar en ese terreno, en esos términos. Conste que no les pido los protocolos, porque entonces si no se sientan. Y entonces la Convención Americana establece en este precepto 23 cuáles son las restricciones válidas a los derechos políticos, concretamente el de participación activa y pasiva, para votar y ser votado. Y ahí está trazado en la Convención Americana. Está, por supuesto, como límites, nacionalidad, residencia, incapacidad en algunos, por supuesto, grados, sentencia condenatoria en materia penal, idioma en algunos casos, está establecido. Entonces, venían a la Sala Superior ustedes, los jóvenes que se forman en leyes, y nos decían, no hay restricción para ser votado en el sistema interamericano a las personas que tengan que hacerlo por partidos políticos. No hay una restricción de esta naturaleza. Aquí están las restricciones. Artículo 23 de la Convención. Ergo, puedo contender como candidato independiente. Así es que quiero que se me reconozca ese carácter, porque es un derecho humano reconocido en la Convención Americana. Y como la Convención Americana favorece el derecho de participación política, me dejas participar. Pero había todavía mejores demandas de juicio para la protección de derechos políticos. Y nos decía, además, el artículo 2 de la propia Convención Americana determina que si el Estado parte de la Convención no tiene legislado a favor del ciudadano el derecho humano cuya protección se exija, es obligación de los jueces domésticos, en este caso del Tribunal Constitucional, de favorecer con su interpretación ese derecho. Y entonces nos articulaban artículo 1, artículo 2, artículo 23 y 29 de la Convención Americana, y nos decían, así es que dile a la autoridad electoral que me registre como candidato. ¿Qué teníamos? Una omisión constitucional. Eso es lo que teníamos. La Corte Interamericana determinó en el precedente Castañeda Gutmann algo fundamental, que el derecho de participación política a ser votado en carácter de candidato independiente, pues existe desde la Convención Americana. Por fortuna, la Corte en esa perspectiva determinó que esto no significa que los estados parte de la Convención tengan necesariamente que adoptar de manera obligatoria las candidaturas independientes. Pero dijo la Corte, México debe reconocer que tiene una crisis de participación política a través de la concentración de partidos políticos. Así es que deberá explorar el Estado mexicano la posibilidad de reconocer candidaturas independientes y tener este doble modelo de participación política. Y
no vinculó al Estado mexicano a hacerlo, pero previo a esto llegaban a la Sala Superior a exigirnos que había una omisión constitucional, tamaño de tema en la jurisprudencia electoral. Sí, no, me tardaría varias cátedras que serían magníficos pretextos para tratarles de explicar en mi posición la omisión constitucional. Pero lo que sí tuvimos fue una reforma constitucional que reconoció el derecho de participación política como candidato independiente. Pero lógicamente los estados, el poder revisor de la Constitución, ordenó a los estados, creo que fue en el término de un año, que adecuaran sus legislaciones para que reconocieran las candidaturas independientes. Por las lógicas legislativas, de las cuales soy absolutamente respetuoso, por la pluralidad de los congresos locales, en algunos estados pasó más de un año, más de 2, mucho tiempo, y la complejidad no les permitía tener reconocidas en el orden estatal candidaturas independientes. Se exigía la protección de derechos políticos en la Sala Superior y se alegaba omisión legislativa estatal de reconocer las candidaturas independientes e instrumentarlas, que es lo importante, que estaba en la Constitución Federal. Y abonamos algunas docenas de tesis para reconocer la tutela judicial por omisión legislativa de los estados. Abonamos y reconocimos desde la perspectiva de nuestro artículo 35 de la Constitución y el 23 de la Convención Americana en esta sistemática, y el imperio del poder revisor que ordenó a los estados legislar en candidaturas independientes, y reconocimos el juicio para la protección de derechos políticos electorales y su procedencia por omisión legislativa de los congresos estatales. 11 años antes, la Constitución de Veracruz ya tenía la acción por omisión legislativa. Uno de los edificadores absolutos de estas acciones es miembro de la Sala Superior del Tribunal, es nuestro hoy homenajeado, y son precisamente esos pensamientos plurales de quienes van más allá de la interpretación de la ley a los casos concretos, de quienes brindan soluciones para mejorar las acciones de tutela, para mejorar la ley formal y material, los que enriquecen sin duda este debate. También gratamente quedé sorprendido con el recurso de regularidad constitucional de los actos del Ministerio Público. Caminó concomitantemente con criterios de la Suprema Corte que permitieron, desde la perspectiva de interpretación, la posibilidad de estudiar las determinaciones ministeriales que negaban el ejercicio de la acción penal. Y me molesté muchísimo porque dije, como no estudiaba en el año 99 y en el 2000, ya en el 2000 dejé de serlo, juez de distrito de amparo en materia penal en el DF, porque sin duda alguna mucho me hubiera enseñado el juicio de regularidad constitucional de los actos del Ministerio Público en el estado de Veracruz. ¿Qué quiero poner? No los quiero seguir entreteniendo. ¿Qué quiero poner en perspectiva? El diseño constitucional y legal en el estado de Veracruz, que inició en el año 1999, involucró una manifestación adelantada a su época de lo que hoy marca el denominado paradigma de convencionalidad. Hoy, la reforma constitucional de 2011, que vigoriza nuestro bloque
constitucional a través de la exigencia a las autoridades de favorecer, por supuesto en el ámbito de sus atribuciones, la protección más amplia de derechos humanos y como consecuencia la sistemática entre el sistema convencional y la Constitución para proteger derechos humanos, y que hoy es una constante por fortuna, inclusive ya en el control ex oficio que hacen todos los jueces del mapa nacional. Ya en el año 2000 en Veracruz era no una posibilidad, sino una verdadera realidad. Veo esa Constitución y la veo 11 años después, y que encuentro la vocación de esa reforma de gran calado en nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué lo veo? El artículo primero dice, o reconoce hoy, por fortuna, la universalidad de los derechos. Eso es lo primero en forma sustantiva. Y con ese reconocimiento a todas las autoridades nos exige su tutela efectiva. Es decir, a los jueces constitucionales nos exige que ante toda demanda de violación de derechos humanos tenemos que favorecer la tutela, es decir, el conocimiento en sede judicial para poder protegerlos. Ya en Veracruz, 11 años antes, eso era, en mi perspectiva, una realidad. Quisiera citar, si me permiten, finalmente, para darle la razón a esa reforma constitucional de hace 11 años, un precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero del año 2006, un precedente paradigmático que es el caso Almonacid Arellano contra el gobierno de Chile. Este precedente fue resuelto en septiembre del 2006. En esa oportunidad, la Corte Interamericana, en mi perspectiva, habilitó, así lo veo yo, un nuevo tipo de control convencional, donde atribuyó responsabilidad a los Estados partes. Dijo la Corte Interamericana, la obligación legislativa de los Estados parte de la Convención, o sea, México, a adoptar disposiciones, es decir, reformas, de conformidad con la Convención Americana, alcanza a los poderes judiciales, de tal forma que cuando el Poder Legislativo falla en su tarea de suprimir o no adoptar las leyes contrarias a la Convención Americana, el Poder Judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la Convención, y consecuentemente los jueces de los Estados partes deben abstenerse de aplicar cualquier norma que sea inconvencional o de pretextar la falta de regularidad legal para la protección de derechos humanos. Precedente Almonacid Arellano y otros contra el Estado chileno. Déjenme concluir con lo que inicié. En el año 2000, el juicio para la protección de los derechos humanos y la acción por omisión legislativa en el estado de Veracruz tenían resuelto el tema en el orden estatal. Esa es la verdadera dimensión de aquella reforma. Hoy es investigador del Colegio de Veracruz, el más importante constructor, por supuesto, en la visión de un servidor de esa perspectiva universal de protección de derechos humanos. Es miembro de la Sala Superior del Tribunal Electoral, un juez incansable en la perspectiva universal y la protección de derechos políticos.
pero fundamentalmente un hijo invaluable del estado de Veracruz por ius sanguinis y además un gran amigo en todo lo que esta expresión significa. Yo me siento muy conmovido de estar aquí, de tener esta oportunidad de platicar con ustedes, de regresar a los orígenes del magistrado Manuel González Oropeza y de que del pueblo de Veracruz conozca la dimensión de su contribución hace más de 11 años al Estado de Derecho en este estado. Estos son los jueces constitucionales que transforman a las sociedades y que las acercan a la justicia. Muchísimas gracias a todos.